Imagina plantar un solo árbol y que siga dando alimento durante generaciones. No durante unos años, durante décadas, incluso más de un siglo. Un árbol que crece casi sin cuidados, que resiste el calor, la sequía y los suelos pobres, y que puede producir cientos de kilos de alimento cada año. Ese árbol existe, crece en España, y probablemente lo has visto cientos de veces sin prestarle atención. Es el algarrobo. Durante siglos fue uno de los árboles más valiosos del Mediterráneo. No porque fuera raro, no porque fuera exótico, precisamente por lo contrario, porque siempre funcionaba. Cuando las lluvias fallaban y los cereales se perdían, el algarrobo seguía produciendo. Mientras otros cultivos dependían del riego o de suelos fértiles, este árbol crecía en laderas secas, en terrenos pedregosos y en lugares donde casi nada más sobrevivía. Por eso fenicios, griegos y romanos ya lo cultivaban hace más de 2000 años. Sabían que plantar algarrobos era una forma de asegurar alimento incluso en los años más difíciles. Pero lo más sorprendente del algarrobo no es su resistencia, es su productividad. Un solo árbol adulto puede producir entre 80 y 200 kilos de algarrobas cada año, y no durante 5 o 10 años, durante décadas. Hay algarrobos que siguen produciendo después de 100 años. Eso significa que un solo árbol puede generar miles de kilos de alimento a lo largo de su vida, sin replantar cada temporada, sin depender de fertilizantes industriales, sin riego constante. Pero hay algo del algarrobo que casi nadie conoce. Durante siglos este árbol estuvo relacionado con algo que hoy asociamos con el lujo, el oro y los diamantes. Las semillas de la algarroba son extraordinariamente uniformes. Durante miles de años los comerciantes descubrieron que casi todas pesaban lo mismo, así que empezaron a utilizarlas como unidad de medida para pesar metales preciosos y piedras preciosas. De ahí nació la palabra quilate. Cada vez que oyes hablar de un diamante de 20 quilates, en realidad estás escuchando una medida que nació gracias a las semillas del algarrobo, un árbol humilde del Mediterráneo que durante siglos sirvió incluso para medir el valor del oro. Pero el algarrobo no solo era importante por sus semillas, también por su fruto. Las algarrobas son vainas largas y oscuras que contienen una pulpa dulce llena de fibra, minerales y azúcares naturales. Durante siglos fueron un alimento básico para personas y animales en muchas regiones mediterráneas, y hay un detalle curioso. Ese fruto que hoy muchos ignoran tiene un sabor naturalmente dulce con notas que recuerdan al chocolate. Por eso durante generaciones se utilizó como sustituto del cacao. De hecho, en muchas zonas del Mediterráneo se elaboraban bebidas y dulces con harina de algarroba mucho antes de que el cacao se popularizara en Europa. Pero entonces ocurrió algo curioso. Mientras el cacao se convertía en uno de los productos más valiosos del comercio mundial, el algarrobo empezó a desaparecer poco a poco de las mesas. No porque dejara de producir, no porque dejara de ser nutritivo, simplemente dejó de estar de moda. Hoy España sigue siendo uno de los mayores productores de algarroba del mundo, pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe que ese fruto se puede comer. Miles de árboles siguen ahí produciendo cada año, mientras sus frutos caen al suelo sin que nadie los recoja. Y eso plantea una pregunta interesante. Si este árbol puede producir alimento durante más de 100 años con muy pocos cuidados, ¿por qué casi nadie lo planta hoy para alimentar a su familia? La respuesta tiene mucho que ver con cómo cambió nuestra agricultura en el último siglo. Y entender ese cambio explica por qué uno de los árboles más resistentes y productivos del Mediterráneo terminó convirtiéndose en uno de los más olvidados. Durante siglos, el algarrobo fue una especie de seguro agrícola. Los agricultores mediterráneos sabían que podían contar con él incluso en los años difíciles. Cuando una sequía arruinaba las cosechas de cereal o cuando el calor castigaba los cultivos anuales, el algarrobo seguía produciendo sus frutos. Por eso era tan común verlo plantado en los márgenes de los campos, en laderas secas o en terrenos donde otros cultivos simplemente no funcionaban. Era el árbol de la resistencia. Sus raíces pueden penetrar profundamente en el suelo en busca de humedad. Su copa densa protege el terreno del sol y reduce la evaporación del agua. Y su metabolismo está adaptado a climas extremadamente secos. En otras palabras, es exactamente el tipo de árbol que tiene sentido en un país como España. Pero a lo largo del siglo XX algo cambió radicalmente en la agricultura. La llegada de fertilizantes industriales, sistemas de riego masivo y variedades de alto rendimiento transformó el paisaje agrícola.
Los cultivos anuales, como el trigo, el maíz o el arroz, empezaron a dominar los campos porque permitían cosechas rápidas y previsibles cada temporada. El nuevo modelo agrícola se basaba en producir mucho y producir rápido. Los árboles lentos dejaron de encajar en ese sistema. Un algarrobo tarda entre 6 y 8 años en empezar a producir de forma significativa. Para la agricultura moderna eso es demasiado tiempo. El sistema prefiere cultivos que se plantan y se cosechan en cuestión de meses, así que muchos algarrobos se abandonaron. Otros se arrancaron directamente para plantar cultivos más rentables a corto plazo, y poco a poco el árbol que había alimentado generaciones enteras empezó a desaparecer de la agricultura activa. Pero el algarrobo nunca desapareció del todo. Muchos de esos árboles siguieron creciendo en los bordes de caminos rurales, en antiguos huertos o en fincas que cambiaron de uso. Algunos llevan décadas produciendo fruto sin que nadie lo recoja. Cada verano las algarrobas maduran y cada verano toneladas de alimento caen al suelo sin que nadie las aproveche. Es un fenómeno curioso. Un árbol capaz de producir cientos de kilos de alimento cada año, completamente ignorado. Mientras tanto, en otras partes del mundo la algarroba está empezando a recuperar interés. La industria alimentaria moderna la utiliza como sustituto del cacao, como espesante natural y como ingrediente en productos sin gluten. La harina de algarroba aparece cada vez más en alimentos saludables, bebidas y repostería. Las semillas también tienen valor. De ellas se obtiene la llamada goma de algarrobo, un espesante vegetal muy utilizado en la industria alimentaria. En otras palabras, el fruto que durante décadas fue considerado un alimento humilde está recuperando valor. Pero hay algo aún más interesante. El algarrobo no solo produce alimento, también mejora el suelo. Sus hojas aportan materia orgánica cuando caen, su sombra protege la tierra del sol y sus raíces ayudan a estabilizar terrenos erosionados. En regiones donde la desertificación empieza a ser un problema, plantar algarrobos puede ayudar a recuperar tierras degradadas. Por eso muchos especialistas en agricultura mediterránea lo consideran uno de los árboles más prometedores para el futuro. Un árbol que produce alimento durante generaciones, que resiste la sequía y que puede crecer en lugares donde otros cultivos fracasan. Pero hay un detalle que hace al algarrobo aún más interesante. Cultivarlo es sorprendentemente sencillo. No necesitas maquinaria especial, no necesitas fertilizantes complejos, y una vez que el árbol está establecido, prácticamente se cuida solo. De hecho, durante siglos la gente lo plantaba sabiendo algo muy concreto, que probablemente no serían ellos quienes disfrutarían de toda su producción. Plantaban algarrobos para sus hijos y para los hijos de sus hijos. En el siguiente bloque vas a ver algo que mucha gente desconoce. Cómo se cultiva realmente este árbol. Porque cuando entiendes lo simple que es plantar un algarrobo y lo poco que necesita para prosperar, empiezas a comprender por qué durante miles de años fue uno de los árboles más valiosos del Mediterráneo. Cultivar un algarrobo es mucho más sencillo de lo que la mayoría de la gente imagina. Y esa simplicidad es precisamente una de las razones por las que este árbol fue tan valioso durante siglos. El algarrobo está perfectamente adaptado al clima mediterráneo. Ama el sol, el calor y los veranos secos. Las temperaturas entre 20 y 35 grados son ideales para su crecimiento, aunque también tolera bien los inviernos suaves. Un árbol adulto puede soportar heladas ligeras sin problema, lo que significa que puede cultivarse en gran parte de España. Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares o muchas zonas del interior tienen condiciones perfectamente adecuadas para él. Lo primero que necesita es espacio y luz. El algarrobo crece mejor a pleno sol. Con los años desarrolla una copa amplia y redondeada, que puede superar fácilmente los 10 metros de altura. Por eso conviene dejar varios metros entre árboles si se plantan varios. En cuanto al suelo, es uno de los árboles más tolerantes que existen. Puede crecer en terrenos pobres, pedregosos o calcáreos, donde muchos otros cultivos fracasan. Lo único que realmente no le gusta es el exceso de agua. Los suelos encharcados pueden dañar sus raíces, por eso prospera también en zonas secas. La forma más sencilla de plantarlo es mediante plantones jóvenes procedentes de vivero. Esto asegura que el árbol tenga buenas características productivas y reduce el tiempo necesario para empezar a cosechar. Una vez plantado, el crecimiento inicial es relativamente lento. Durante los primeros años el árbol concentra su energía en desarrollar un sistema de raíces profundo y fuerte. Esa es la base de su extraordinaria resistencia a la sequía.
Con el tiempo, esas raíces pueden explorar capas profundas del suelo en busca de humedad. Gracias a eso, el árbol puede sobrevivir incluso durante largos periodos sin lluvia. A partir del sexto o séptimo año, el algarrobo empieza a producir sus primeras cosechas de forma significativa. Con el paso del tiempo, la producción aumenta hasta alcanzar su máximo cuando el árbol es adulto. Un algarrobo maduro puede producir entre 80 y 200 kilos de fruto cada temporada. Y lo más sorprendente es que esa producción puede mantenerse durante décadas. El mantenimiento del árbol es mínimo. En la mayoría de los casos, basta con una poda ligera ocasional para eliminar ramas secas o mejorar la forma de la copa. No necesita fertilización intensiva ni tratamientos constantes. Cuando llega el final del verano o el comienzo del otoño, las algarrobas empiezan a madurar. Las vainas pasan de un tono verde a ese color oscuro característico. En ese momento están listas para la cosecha. Tradicionalmente se recolectaban sacudiendo las ramas con varas largas para que las vainas cayeran sobre redes extendidas en el suelo. Hoy en día también se utilizan métodos mecanizados, pero el principio sigue siendo el mismo. Una vez recogidas, las algarrobas pueden almacenarse durante mucho tiempo en lugares secos. Su contenido natural en azúcares actúa como conservante, lo que permite que se mantengan en buen estado durante meses. Después pueden utilizarse de muchas maneras. La pulpa se puede moler para producir harina de algarroba, un polvo dulce que se usa en repostería, bebidas y productos alimentarios. Las semillas también tienen valor. De ellas se obtiene la goma de algarrobo, un espesante natural utilizado en muchos alimentos. En otras palabras, prácticamente todo el fruto se aprovecha. Y cuando entiendes todo esto aparece una pregunta inevitable. Si existe un árbol capaz de producir alimento durante generaciones, adaptado al clima seco del Mediterráneo y que prácticamente se cuida solo, ¿por qué casi nadie lo planta hoy? Tal vez porque durante décadas hemos aprendido a valorar más los cultivos rápidos que los árboles que requieren paciencia. Pero quienes plantaban algarrobos hace 100 años entendían algo importante. Algunas de las mejores cosechas no se plantan para el año que viene, se plantan para el próximo siglo.